Hola, ya después de haber explicado las propiedades del proceso de Wiener, vamos a tener lo siguiente. Teniendo un intervalo de tiempo de 0 a t, que lo podemos dividir en varios intervalos, en n intervalos, cada uno se va a llamar delta t. Entonces, n va a ser igual a t, la distancia entre 0 y t mayúscula, sobre los delta t. ¿Cuántos delta t tenemos? Tenemos n. Entonces, de las propiedades del proceso de Wiener, partiendo del momento cero, la variable aleatoria que sigue un proceso de Wiener va a saltar el primer delta t y va a depender siempre del valor anterior. Estando en este punto, el siguiente valor va a saltar otro delta t y solamente va a depender de este otro delta t. Entonces estamos viendo que los valores de la variable aleatoria siempre van a depender del anterior por el proceso de Markov. Entonces es una sumatoria. Entonces vamos a tener lo siguiente, que la variación de la variable z, que sigue un proceso de Wiener, entre un periodo s más t menos el periodo s, va a ser igual a la sumatoria de epsilon por la raíz de delta t. Ya hemos explicado que z, los cambios de z es igual a epsilon por raíz de delta t. Entonces, si queremos saber cuál es la variación en cierto intervalo de tiempo, siempre tenemos que utilizar la sumatoria, porque como depende siempre del valor anterior, entonces la sumatoria va a indicar cuál es esa posición y cuál es ese intercambio, ese incremento que se obtuvo. Entonces, como epsilon se distribuye normal, media 0, varianza 1, entonces las variaciones también se distribuyen con una distribución normal, pero en este caso es la media 0 y la varianza igual a t. ¿Por qué va a ser igual a t? Porque una de las propiedades es que la varianza incrementa linealmente con el tiempo. Entonces, si tenemos n intervalos, la varianza va a depender de cuántos intervalos tengamos de delta t. Entonces, si hacemos que los intervalos sean muchos, o sea, quiere decir que cada intervalo sea más pequeño, mucho más pequeño, cada intervalo siempre tiene la misma distancia, la misma longitud, entonces teniendo intervalos demasiado pequeños, o sea, de 0 a t, cortarlo en muchos intervalos, quiere decir que delta t tiende a 0. Entonces significa que el incremento del proceso de Wiener de z es continuo y es igual a esta ecuación que tenemos acá. Bueno, entonces, teniendo el proceso de Wiener, este es un proceso de Wiener que no tiene tendencia, su media 0, que como distribuye normal, media 0, varianza 1. ¿Qué pasaría si le agregamos una tendencia? Entonces se llama el proceso de Wiener generalizado. El proceso de Wiener generalizado, también llamado movimiento browniano con tendencia con drift, esta palabra drift es igual a, se refiere a la tendencia, va a ser esta ecuación de acá. Entonces esta ecuación tenemos que acá tenemos el proceso de Wiener, va a estar multiplicado por una variable b y va a estar sumando por una componente que va a tener una variable a por dt. A y b van a ser constantes. Entonces, ¿dónde está el drift? El drift va a estar en esta parte de la ecuación. Si este es el proceso de Wiener multiplicado por b, que no tiene ninguna tendencia, que es normal, media 0 y varianza 1, multiplicado por b, entonces la tendencia va a ser esto acá sumando, va a estar sumando esta ecuación. Entonces en esta ecuación, la parte de la derecha, b de z, va a ser el ruido, va a ser la variabilidad que le va a generar a este proceso. Y va a ser b veces un proceso de Wiener, o sea, va a ser multiplicado b veces el de z. Si estamos hablando de intervalos de tiempo muy pequeños, entonces estaríamos hablando de un delta t. Entonces la variación de esta x va a ser delta x, que va a ser igual a esta ecuación de acá. Entonces el incremento en la variable x va a depender de una constante a multiplicado por el incremento en el tiempo, más una constante b que va a multiplicar el proceso de Wiener. Entonces, como es el proceso de Wiener con tendencia, la variable x va a ser también normal, pero la tendencia, la media no va a ser 0, sino que va a ser esta parte de acá. Y esta va a ser la varianza. Acá está un ejemplo de este movimiento browniano con tendencia, proceso de Wiener generalizado. Tenemos la componente determinística, que va a ser la componente
de tendencia y la componente estocástica o probabilística que va a tener el proceso de Wiener. Entonces acá tenemos que el proceso de Wiener es el verde con tendencia. El proceso estocástico es estas líneas que tenemos acá, que pueden ser positivas o negativas. Y la línea negra con pendiente positiva va a ser el drift o va a ser la pendiente. Entonces, sumando el drift con la proceso de Wiener componente estocástica, tenemos la línea verde que va a ser el proceso de Wiener con tendencia o generalizado movimiento browniano con tendencia.